Gracias. Seguidamente damos paso a la sesión Dimensión Económica, un tema clave para comprender los desafíos y oportunidades de la minería a pequeña escala. Invitamos como moderador al señor Antonio Samaniego, director de SRK Consulting Perú. La sesión contará con una conferencia y mesa redonda posterior a cargo de destacados profesionales. Agradecemos, por favor, la participación del señor Antonio Samaniego, director de SRK Consulting Perú. Ya. Gracias. ¿Ya está prendido? Muy buenas tardes. Continuando, vamos ahora a tocar el tema de la dimensión económica. El objetivo de esta sesión es dimensionar económicamente el tamaño de la minería pequeña y analizar cuáles son las implicancias económicas y sociales de la existencia de la MAPE y de la minería ilegal en el Perú. La presentación estará a cargo de Diego Macera. Diego, por favor. Y tenemos... Gracias. Gracias. Yo te aviso cuando arrancar. Tenemos como panelistas la presencia de Cecilia Julcarima, de Sonamipe. Y de Camilo Ferreira, analista senior del Centro Wiñac. Hola, disculpa. Bueno, Diego Macera Poli actualmente es director del Banco Central de Reserva del Perú, es director del Instituto Peruano de Economía, miembro del Consejo Fiscal y columnista de opinión del diario El Comercio, ha sido gerente general del Instituto Peruano de Economía, profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, miembro de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros y miembro del directorio de diferentes ONGs. Además, el señor Macera es también, o ha trabajado también como comentarista de Economist Intelligence Unit en Chicago, ha sido vicepresidente de la Asociación Civil Transparencia y se ha desempeñado como editor central de opinión para el diario El Comercio. Tiene presencia habitual en los medios de comunicación nacionales e internacionales y es bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y máster Políticas por la Universidad de Chicago. Diego, por... Gracias. Muchas gracias por la invitación. No sé si tienes ya la presentación, la podrían cargar. Voy a invertir unos 15, 20 minutos en dar un vistazo general más vinculado a minería ilegal. Y de ahí damos espacio también para comentarios y temas de dudas que pueda haber en el panel. A ver, la estructura, vamos a ir hablando sobre potencialidad minera, de ahí vamos al problema en sí, de ahí de repente algunas alternativas de solución que espero se puedan discutir más en la ronda que viene después. No sé si puedo pasar esto. No me pasa. Y está en on. Ahí está. Bueno, no sé si la pasaron o... Gracias. Ya, gracias. A ver, lo que tenemos aquí es, las primeras dos diapositivas son sobre el contexto en el que estamos. Es un contexto extraordinario para la minería peruana en términos internacionales. Pueden ver aquí
el crecimiento de los precios, ¿no? En la gráfica, la línea azul. A ver, este gráfico va desde el 2007, pero a ver, seguimos los términos de intercambio en el Banco Central desde 1950, hace 76 años ya, y ese es el mejor momento histórico de los precios para el Perú. Nunca hemos tenido un mejor momento en términos de intercambio que lo que tenemos hoy día. Esa es la línea azul. Como verán, es un crecimiento extraordinario el último par de años. Lo mejor de esto es que podría ser un mediano plazo, ¿no? Con precios a este nivel. No podríamos tener todavía 2, 3, 4, quizá 10 años con el precio del cobre en niveles extraordinarios. Eventualmente, y eso también es importante recordarlo, el oro tiene una dinámica diferente, más de activo vinculado a movimientos, digamos, a crisis internacionales, un poco más especulativo, pero el cobre tiene un fundamento estructural de uso práctico, ¿no? En el crecimiento económico, de electrificación, inteligencia artificial, y todo apunta a que deberíamos tener por lo menos unos 5 o 10 años de buenos precios de cobre yendo hacia adelante. Eventualmente, sin embargo, va a haber un sustituto. ¿Ya? Nos ha pasado siempre, ¿no? Nos ha pasado con el salitre, nos ha pasado con el caucho, ¿no? Nos ha pasado con el guano, nos ha pasado eventualmente con el agotamiento de la anchoveta, ¿no? Los que son más entusiastas de la historia peruana recordarán todos esos episodios. Y le decimos ciclos porque empiezan y se acaban, ¿no? Si no, no sería un ciclo. Entonces, es un momento extraordinario, lo que quiero decir aquí, que deberíamos estar aprovechando de la mejor manera. Porque sí, hay un buen motivo para pensar que por lo menos el cobre te va a aguantar un rato, pero eventualmente se va a acabar. Y una manera de ver si estamos aprovechando bien o no es, estamos invirtiendo en explotar el recurso ahora. Y eso es la gráfica, la línea amarilla que tenemos ahí. Más bien la inversión minera como porcentaje del producto no ha tenido un avance significativo en los últimos años. Si uno compara esta gráfica, por ejemplo, con Chile, Chile sí ha tenido un rebote, un incremento fuerte de la inversión minera en los últimos años, más que todo en proyectos brownfield más que greenfield, pero sí ha aprovechado mucho más este buen momento. Nosotros, de repente, más allá de Antamina, ¿no? Y alguna otro brownfield importante, uno que otro brownfield importante, no hemos tenido este boom que se ha visto apenas en el sur, principalmente por incertidumbre política, por trámite y por lo que es el tema de esta presentación, que es el avance de la minería ilegal, ¿no? Que hace más difícil sacar adelante algunos de los proyectos que podían quizá haber salido hace varios años. Solo como referencia adicional, en el IPE estimamos que demora hoy cerca de 40 años sacar un proyecto desde exploración hasta el primer minado. 40 años. O sea, los proyectos que están saliendo en esta década, la primera exploración en promedio fue hacia los 80s. Los proyectos que van a salir en la siguiente década, el promedio va a ser 50 años. Entonces, claro, ¿quién te dice exploración hoy día, pero quién te dice que el precio va a seguir igual de acá o parecido o va a ser siquiera relevante de acá a 40 años? Si eso es lo que se está demorando en promedio. Paso a la siguiente, por favor. Creo que voy a tener que ayudarme de otro lado. Gracias. Producción de cobre y oro, más bien los últimos años, a pesar de este incremento de precios, no hemos tenido, así como no ha habido incremento en la inversión, lógicamente tampoco ha habido un crecimiento fuerte en producción. Lo que tenemos aquí fue el primer año de operación de las Bambas y Quillabeco, 2004. Ay, gracias. El periodo 2004, de ahí tienes este boom de inicio de Mina Justa, más Quillabeco, para cobre. Pero desde ahí hemos mantenido esto más o menos flat. El año pasado el crecimiento del sector fue básicamente nulo. Y de acá al próximo año, y el próximo año tampoco se espera que crezca demasiado. Entonces, no solamente en los últimos años no hemos podido aprovechar este crecimiento de los precios, sino que ni siquiera para los siguientes años se espera que la producción crezca.
O sea, lo cual es una paradoja bien grande, ¿no? Porque tú tienes los precios en el mejor momento histórico, uno diría, bueno, deberíamos estar produciendo un montón, ¿no? Casi que oferta y demanda. Si vale más, produzco más que eso. Y no, lo que tenemos es más bien que para el 27 algunas expectativas son que la producción caiga. A pesar de los precios altos, como no hemos tenido inversión en años anteriores, como no tenemos, más allá de San Gabriel y algunas cosas más, no tenemos una inversión importante en años anteriores, bueno, lo lógico es que la producción no suba en los años subsiguientes, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora, el próximo año y es el 27. Y estos son temas que no se corrigen inmediatamente, ¿no? O sea, si tú haces una gran política pública hoy día y traes un montón de dinero y solucionas varios de los problemas que hay, eso va a rendir frutos de acá a 3, 4, 5, 6 años. ¿Ya? Entonces, y eso también, esta disparidad, si quieres, con los tiempos políticos, explica en parte que no se hayan hecho, no se han tomado las decisiones importantes ahora. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entramos un poquito más acá a materia. Estos son los estimados que tenemos en el IPE de las exportaciones de oro ilegal. No, aquí es básicamente la diferencia que hay entre la producción no declarada y las exportaciones formales que se tienen, gracias, las exportaciones que se tienen en aduanas. Hay un poquito más que eso, pero en resumen es eso. No, puedes mostrar un poquito de Bolivia y etcétera, pero esto es más o menos el gráfico. Estamos estimando el año pasado cerca de poquito menos de 12.000 millones de dólares en exportación de ilegal. Este número sí vale la pena tenerlo siempre en la cabeza, ¿ya? Porque es un número realmente gigantesco. ¿Ya? Es más o menos lo mismo que exportó el Perú en toda la agroexportación peruana en el 2024, fueron 12.000 millones de dólares. O sea, si sumas todos los uvas, arándanos, paltas, ¿no? Todo lo que se exportó, a toda la agroexportación del Perú del 24 eran 12.000 millones de dólares. Entonces, uno acá se pone a pensar, bueno, y si son 12.000 millones de dólares, ¿en qué se están usando esos 12.000? Bueno, uno puede ver, ¿no? En diferentes zonas del Perú, ¿no? Edificios y cosas adicionales que uno podría inferir que vienen de este uso. No, pero también se puede usar mucho, se puede comprar mucha influencia con eso, con esa plata. ¿Ya? No, y esa es parte de lo que tendríamos que estar sumamente atentos, porque yo hacía el ejercicio teórico, no, si digamos que hubiera plena capacidad de coordinación entre los agentes que se benefician de estos 12.000 millones de dólares, plena capacidad de coordinación y hacemos un gremio, ¿no? Y hacemos, oye, cada uno póngase 2% de sus ventas, tienes ahí 240 millones de dólares al año. ¿Qué cosa no te compras en el Perú con 240 millones de dólares al año? ¿Ya? Entonces, esto es algo como para darle una pensada, porque las dimensiones de las que estamos hablando no la puedes simplemente esconder bajo la alfombra. ¿Ya? Es mucha plata. ¿Dónde se está explotando esto? Este es un cruce que hicimos en el IPE usando GIS y data del INGEMET y del MINEM. ¿Dónde están las explotaciones? El cruce de los reinfos con las minas en operación y proyectos mineros, no, y a nivel de bien detallado. Y tenemos algunos reinfos que están también antes de la exclusión de los 50.000 que se hablaban en el panel anterior. Pero en general lo que se puede ver es, mira, está en todo el Perú. Ya, los reinfos están en todo el Perú con una concentración, no sé si esto tiene puntero, bueno, con una concentración fuerte en el área acá de Tambopata, Madre de Dios, y una concentración fuerte, tiene concentraciones fuertes también en Ancash, en La Libertad, al norte de Piura, ¿no? En la parte, si quieren, más norte, noroeste de Arequipa, ¿no? Entonces, tienes una distribución, si quieres, a lo largo de todo el país, que eso es importante notar, no es un tema de 3 o 4 regiones, no es un tema de 5 o 6 regiones, es un tema de la gran mayoría, si no todas las regiones del Perú, con poquitas excepciones, no sé, Ucayali, por ejemplo, muy poquito, pero en general, eso es un problema absolutamente nacional y con algunos focos específicos muy cerca de unidades de operación mineras formales. Lógicamente porque ahí está el mineral. O sea, eso no debería sorprenderle a nadie. Una de las consecuencias
es que vamos a decirle, diversificación de los espacios de Reinfo hace más difícil también para algunos proyectos formales avanzar. No ha sido el caso, por ejemplo, y que ha salido en las noticias, ¿no? Y lo ha dicho el Consejo Regional también, el caso de Conga, ¿no? Donde hubo preocupaciones ambientales legítimas, ilegítimas, lo que quiera decirle, pero protestas hacia el 2014, que luego fueron, y ese mismo espacio no se desarrolló el proyecto de Newmont, luego ese mismo espacio tiene hoy una fuerte presencia de minería no regulada, si querés llamarle. Los registros, esto es la distribución de los registros suspendidos y los yacimientos, de los 50.000 que veníamos hablando antes. Quizá yo les decía antes, mira, el tema está en todo el Perú, sí, pero hay algunas regiones donde hay más concentración. Fíjense, La Libertad, Madre de Dios y Arequipa tienen más de 1/3 de los registros suspendidos del Reinfo del año pasado, ¿no? Y a la vez tienen 40% de los yacimientos de oro del país, ¿no? O sea, ahí registras, tienes una relación bastante cercana, si quieres, ¿no? Entre dónde está el potencial minero en los yacimientos y dónde están los registros suspendidos. De nuevo, esto no debería sorprender a nadie, es solamente una correlación bastante evidente. Este sí de repente es un poquito más sorprendente por el nivel, por las dimensiones de las que estamos hablando, por la velocidad de la que estamos hablando. Fíjense, esto es el número de empresas comercializadoras y procesadoras y versus el precio del oro. Y lo que pueden ver es, en lo que va del 26, cada mes tienes 102 nuevas empresas procesadoras y 45 empresas comercializadoras nuevas. Por supuesto, son algunas que se cierran y se vuelven a abrir. No son todas las que estaban desde antes. Pero la velocidad de la que estamos hablando, de, digamos, 3 empresas procesadoras, nuevas empresas procesadoras por día, ¿no? Durante en lo que va del 26, estamos en marzo, ¿ya? Inicios de marzo, ¿ya? Es impresionante, ¿ya? Y está más rápido todavía de lo que teníamos en el 25. ¿Ya? Entonces, aquí esto te habla, si quieres verlo de la parte positiva, te habla de un mercado muy dinámico, muy competitivo, no, pero por otro lado, evidentemente ilustra problemas, o sea, esto te da varios problemas a nivel de trazabilidad, de informalidad, de por qué estás creando nuevas empresas, ¿no? ¿De dónde sale esa nueva empresa? Algunas empresas se crean, exportan y cierran y se vuelve a abrir otra, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas centrales y que nos hace mucho más difícil trabajar con información dura, ¿no? Porque claro, la empresa desaparece al día siguiente y te crea una nueva, ¿no? Entonces, eso hace mucho más difícil tener una buena trazabilidad. Pero el ritmo, digo, es impresionante. Estás hablando de 3 nuevas por día. En el IPE hacemos una encuesta a algunos economistas reputados del medio. Le preguntamos cuáles son los principales problemas que genera la minería ilegal a nivel regional. Y el primero, por lejos, es inseguridad ciudadana, crimen organizado y violencia. Entonces, por supuesto que hay una dimensión económica, ¿no? Ya les decía los proyectos que no salen, hay una dimensión ambiental, ¿no? Conversábamos antes de lo de Conga, ¿no? Y había preocupación por Conga por la parte ambiental, pero luego resulta que no era tan importante la parte ambiental cuando le explotan ¿no? mineros que no son Newmont. Pero entonces tienes una dimensión humana, ¿no? de temas de violencia. Perdón, tienes una dimensión económica, tienes una dimensión ambiental y tienes la dimensión humana. Y esa es la que está, en general, esta es la principal preocupación, ¿no? Por supuesto que te retrasa proyectos, ¿no? Por supuesto que contamina, pero si uno tuviera que elegir cuál es el problema con la minería ilegal, es este de aquí. Inseguridad ciudadana, crimen organizado y violencia, ¿no? Que es, de nuevo, una expresión, si quieres, más natural, más tradicional de las economías ilegales. O sea, esto, de nuevo, no debería sorprender a nadie. La minería ilegal, decíamos, está profundamente vinculada con el crimen organizado. Aquí hicimos otro cruce con violencia y distritos en el Perú. Recordarán ustedes, casi 1.900 distritos en todo el país. Es una barbaridad el número de distritos, pero esta es una discusión de otro foro. Pero tenemos cerca de 1.900 distritos. Entre esos 1.900 distritos, en el que tienes más homicidios por cada 100.000 habitantes es Patás, ¿ya? De los 1.900. En el segundo puesto, Anané en Puno, ¿no? Tercer puesto, Inambari, Madre de Dios. O sea, el patrón
no podría ser más evidente, ¿no? Donde tienes mayor presencia de esa minería ilegal es donde tienes también mayores olas de violencia a nivel de homicidios. ¿Ya? No, Bellavista, Callao, San Antonio, Lima, provincias, vuelves a entrar a un distrito minero, los que están en rojo son los que tienes presencia de minería ilegal, y luego por abajo tienes ya Madre de Dios en Madre de Dios. Pero si notan, de los tres primeros, tres son los que tienen mayor presencia también de minería ilegal. 3 de 3, ¿no? De 1900. O sea, es realmente sorprendente la data. A eso agrégale la parte ya, si quieren, ambiental, área deforestada por la minería ilegal en 5 años. El Perú, teniendo una selva, no sé, 4 o 5 veces más chiquita que la de Brasil, tiene una área deforestada similar a la de Brasil. Aquí no es solamente minería ilegal, ¿no? Acá hay bastantes cosas más, tienes tala, tienes incremento de cultivos, pero sin duda minería ha sido un componente también. Ya voy terminando, tengo solamente unos minutos más. Prioridad del Estado para combatir la minería ilegal. Los presupuestos, sin embargo, no han venido creciendo al mismo nivel de la magnitud del problema. ¿No? ¿Qué es lo que tienes? Tienes un presupuesto para la formalización minera, la pequeña minería y minería artesanal, que más bien en términos reales ha venido decreciendo desde antes de la pandemia. O sea, a pesar de que el problema ha explotado, como podemos ver en casi cualquier dimensión de las que les he enseñado antes, el Estado invierte menos en solucionar la parte de formalización. Donde sí se ha invertido un poco más presupuesto para la reducción de la minería ilegal en erradicación, detección y acciones comunes, recién desde este año tienes un presupuesto que es algo mayor, pero esto yo recomiendo que lo pongan en el contexto de los 12.000 millones de dólares que les hablaba antes. Aquí estás hablando de más o menos 50 millones de dólares, que no es ni el medio por ciento de las ventas de oro ilegal. Yo no estoy ni siquiera sumando cobre aquí, ¿eh? Pero si sumo todo el presupuesto de reducción de la minería ilegal del Estado, no es ni el medio por ciento. Entonces, ¿qué vas a combatir así? O sea, ¿con qué? O sea, uno esperaría que el Estado ni siquiera es que se enfrenten entre iguales. El Estado siempre tiene, el enfrentamiento con la economía criminal nunca tiene que ser el Estado entre iguales que los minerales. El Estado tiene que ser mucho más. Mucho más. O sea, no tiene que haber paridad. Aquí no hay paridad. Y sin embargo, estás unas 200 veces en disparidad, si hablamos en términos de presupuesto. ¿Qué esfuerzo priorizar? Yo lamentablemente les traigo acá muchos problemas, pero no les traigo soluciones, para eso está el panel. Pero por lo menos algunas ideas que dejo. Evidentemente un proceso de formalización realista. ¿Ya? Y creo que esa palabra es bien importante. Porque se han puesto vallas de diferentes niveles en diferentes momentos, uno pensaría casi a propósito para que no se cumplan. ¿Ya? O sea, incumplibles, ¿ya? De modo que mejor dejamos el status quo, ¿ya? Y donde hay una apariencia hipócrita de proceso de formalización, donde yo pretendo que tenga un proceso de formalización, tú pretendes como que nos vamos a como que te vas a formalizar, pero en realidad los dos nos quedamos tal cual y no pasó nada. ¿No? O sea, no, yo pretendo que te fiscalizo, pero no te fiscalizo. Tú pretendes como que cumples, pero no te cumples. Tú pretendes como que estás comprándole a alguien legal y no le estás comprando. ¿No? Todos pretendemos, todos nos hacemos los locos acá, ¿ya? Y no pasó nada y seguimos haciendo el problema más grueso y más grueso y más grueso. ¿Ya? Pero aquí la hipocresía es gigantesca. ¿Ya? No, en parte porque no hemos tenido un proceso de formalización realmente honesto, pensado en una ruta realista de formalización de los que sí se quieren formalizar. ¿No? Y separar la paja del trigo de los que realmente quieren un proceso de formalización progresivo, ¿no? Con reglas ambientales, laborales, tributarias, operativas, claras y realistas para un pequeño minero, esos versus los que simplemente son unos criminales. ¿No? O sea, esa separación tenemos que hacerla bien clara. Trazabilidad, ya se me acabó el tiempo, pero trazabilidad, de nuevo hemos hablado mucho de esto. Hay muchas buenas intenciones, hay algunas ideas que vienen de Suiza que están bien. Lamentablemente, esta es una industria donde es complicado hacer la trazabilidad. ¿Por qué? Porque a diferencia del narcotráfico, donde el output es ilegal de por sí, aquí no, el oro no es ilegal. O sea, el oro es una sustancia, es un producto legal. Entonces, y tener niveles de trazabilidad realmente efectivos con un activo legal es mucho más complicado.
No es que sea imposible, ya se puede lograr, acá hay expertos en esa industria, así que no me quiero meter mucho, pero tú tienes una más o menos manera de hacer separación de oro aluvial, no de oro que sale de Patás, o sea, eso se puede hacer. Pero no es tan fácil como el control de cadenas que puedes tener en la industria del narcotráfico. Interdicción, creo que ya lo hablaron en el otro panel, no me quiero meter ahí. Lo mismo que desarrollo alternativo. Sí, quizá desarrolla. El último punto que quería tocar de estos es cooperación transfronteriza. Porque estas cadenas, estas dimensiones solamente existen en la medida en que tú tienes una coordinación internacional. O sea, hay delincuencia internacional detrás que hace mucho de esto posible. No digo que todo sea así, no, por supuesto que no, y yo soy el primero en tratar de separar lo que es minería artesanal, bien hecha y pequeña minería, de lo que es organizaciones criminales. Son totalmente diferentes y acá no se tiene que mezclar una cosa con la otra. Pero para el espacio de minería ilegal, ciertamente hay una penetración fuerte de coordinación internacional con cárteles de otros países. Y eso pregúntale a cualquier persona que esté metida en el día a día en la industria y lo tiene clarísimo. En esa medida va a ser mucho más fácil avanzar con esto si podemos tener espacios de coordinación con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, con Estados Unidos, que hoy día existen los pininos, existe el inicio, pero no tienes un espacio de coordinación realmente fuerte, en parte por falta de confianza entre las mismas autoridades. Y en parte porque nuestras mismas autoridades a veces no han demostrado que merecen la confianza también de algunas de las autoridades de afuera. Entonces, aquí, si no traemos también cooperación de afuera, inteligencia de afuera, va a ser más difícil avanzar. Yo creo que esta es una lucha que podemos ganar. Tenemos elecciones ahorita, abril, Congreso, y quizá más importante en este tema, tenemos elecciones octubre, todos los alcaldes y todos los gobernadores. ¿Cómo garantizamos que el 500.000 de personas que están postulando no son parte integral de este problema? No tengo idea, pero estoy segurísimo que eso lo va a poder responder acá el panel con mucha mejor solvencia que yo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muy bien.